Casa Universitaria del Libro presenta Charla Cazul con Gabriela Riveros sobre Olvidarás el fuego, con Mónica Maristain. Buenas tardes, Gabriela Rivero, escritora e historiadora. Tú sabes que me quedé leyendo la novela Olvidarás el fuego y se me fue la hora, precisamente por esa prosa tan especial que tienes, que yo no sé si estoy leyendo historia o estoy leyendo literatura. Y eres muy bienvenida a la Casa Universitaria del Libro, a Cazul, en esta nueva charla. Y una de las preguntas que quería hacerte es para ti, ¿qué significa la literatura y qué significa la historia? Y cómo son estas dos corrientes que se mecen en ti, digamos, ¿no? Ay, bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por la invitación para estar en Cazul. Estoy encantada. Gracias por tu lectura y por tus generosas preguntas, porque ya tuvimos oportunidad Sí. de conversar antes y me encantan tus preguntas. Bueno, ¿qué es para mí este diálogo entre la literatura y la historia? Pues, bueno, la literatura para mí es de alguna manera, para mí, Gaby, pues una manera como de habitar el mundo. O sea, la literatura obviamente pues es una de las bellas artes que se nutre de la palabra, pero de la palabra que irradia una luz, ¿no? Que irradia muchos significados, no nada más lo que podemos usar como para la vida cotidiana, sino estas mismas palabras de la vida cotidiana pueden combinarse de tal manera que nos hagan sentir de diferentes maneras, que nos hagan hacernos preguntas, estar en el mundo. Es también una especie como de piel para percibir la realidad, para dialogar con los otros, conmigo misma, para existir. Cuando me preguntas de la historia, casualmente en lo que escribo, como en el caso de Destierros, la novela anterior, también no es una novela propiamente histórica, pero es una novela en donde hay un contexto histórico que va variando y que está el siglo XX mexicano, el norte, y en donde la historia, pues, es una serie de narrativas que a veces se contradicen unas con otras. Más bien, ¿qué es eso que es la historia? Eso que se nos ha dado como una historia con H mayúscula y que en realidad son una serie de ópticas, de puntos de vista, de narrativas que van variando, depende quién lo cuente o depende quién tenga el poder, no nada más político, sino el poder de contarlo. Entonces ya en Destierros creo que se van hilvanando de la misma manera quizá la literatura como el arte de la palabra, la literatura o la novela como el novelista como un curador de narrativas visuales, auditivas y por supuesto literarias. La literatura o la novela como un género anfitrión de muchos géneros. Quienes leyeron Destierros o esta novela o quizá cuentos que haya escrito antes, verán que a veces parece algo más como prosa poética o como crónica, o a veces hay archivos, hay fotografías, hay música, porque comparto la música que yo escuchaba. Entonces, estas novelas abiertas, estas novelas para armar, estas novelas sobre cómo se hace una novela, novelas en donde me gusta que se vean las costuras de que esto es un artificio literario, esto es un arte, algo, un telar que tiene textura. Y bueno, en esta novela, Olvidarás el fuego, de manera particular, sí tuve que andar el mundo un poco también con los ojos de los historiadores, de los investigadores, de estos espías arqueólogos en los archivos y de ir armando estos rompecabezas de lo que aconteció, que es increíble con qué lujo de detalle quedó registrado, que si a las 8 de la mañana entraron a la cámara del tormento, que si salieron para el receso, que comieron, si no comieron, regresaron tal día, otro interrogatorio. Es increíble. Y luego también durante años, pues yo ir armando este rompecabezas en donde hay piezas que digamos que se repiten, pero con cierta variación.
uno lo contó de otra manera, otro de esta, y de pronto hay cosas que no, que dices, esta persona no pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo, y vas dándote cuenta de estos teléfonos descompuestos también que hace la historia, de haber tomado a veces como una fuente primaria quizá al enemigo del personaje, ¿no? Y hay otras para las que nunca aparece esas piezas que te faltan para armar el rompecabezas. Ahora, para mí la novela o la literatura permite alumbrar la realidad de una manera que solo a la literatura le corresponde, porque tú puedes meter como en este caldero o en este enorme vaso de la licuadora, pues puedes poner sociología, historia, crónica, periodismo, filosofía, política, todos los saberes, ¿no? Y luego lo puedes licuar y luego sale un aglomerado, puedes volver a vivir en carne propia de alguna manera lo que hayan vivido o lo que quizá hayan vivido estos hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores, todas estas personas que habitaron el mundo y que pues eran de carne y hueso. Ujú. Y a lo mejor Estamos, no había estamos resuelto. Estamos hablando de Olvidarás el fuego de Gabriela Riveros, una gran novela y además una gran novela de páginas editada por Lumen, y vamos a regalar 2 ejemplares de esta novela para las personas que hagan lo que Gabriela dirá son las mejores preguntas en este reportaje. Así que empiezan a hacer preguntas. Es una novela, la verdad, maravillosa. Y por otro lado también pienso yo que está ese personaje, está Luis de Carvajal, y pareciera ser que la literatura lo ilumina en algún momento, le da un destino, le da una motivación, sobre todo para los lectores, digamos, ¿no? ¿Quién ha sido, pero quién va a ser para nosotros en el futuro? ¿Cómo es eso? Este, bueno, Luis de Carvajal, quizá por lo que a mí me maravilló cuando yo era estudiante y conocí su historia, Luis de Carvajal el Mozo, porque lleva el mismo nombre de su tío el Conquistador, Luis de Carvajal el Mozo, que los últimos 4 años de su vida se llamó Joseph Lumbroso. Uh-huh. Pues yo creo que ser escritor, como te decía, de alguna manera es como una mirada, una manera de estar en el mundo. Y este niño, Luis de Carvajal, cuando vivía en Medina del Campo y asistía a la escuela de los jesuitas con su hermano Baltasar, conoció la historia de José, entonces de José, el hijo de Jacob, y le maravilló aquella historia y quizás se le quedó impregnada. Y ahí está ya, digo, este poder de las palabras de la literatura, como que le conmovía. Yo pienso, hay un paralelismo entre la vida de aquel José de las Sagradas Escrituras y Joseph Lumbroso, este hombre que sería exiliado, que sería llevado a otro sitio, que tendría que ser encarcelado, que nadie conocería aquella misión que él tenía. Entonces, este niño sobresale cuando es pequeño, ¿verdad? Este era un niño que destacaba en su escuela, y posteriormente, como vamos viendo en la novela, una vez ya aquí en la Nueva España, recorriendo el norte, el noreste, con su tío, el centro, como comerciante, como conquistador, como todo lo que le va tocando, en algún momento hace este clic con la palabra escrita. Y entonces empieza él, además de que se convierte en un líder, pues era muy joven porque lo quemaron a los 29 años, se convierte en un líder religioso, en una especie de poeta místico, porque hay que recordar que él vivió en la época del siglo de oro español, o sea, él de chavito veía pasar a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Ávila, es contemporáneo a Miguel de Cervantes, y ellos 3, a quienes acabo de mencionar, todos descendían de judíos. Entonces, este vínculo entre la cultura judía también y las palabras, y más allá
de que es un pueblo que sabe leer y escribir en un contexto en donde nadie sabe leer y escribir, este vínculo con la palabra como obra de arte, porque Luis de Carvajal el Mozo nos dejó algunos sonetos que aparecen también en la novela. Podemos ver una fotografía de los microfilms que vi, en donde él hace las correcciones, tacha las palabras que no le parecen y añade otras, y sobre todo esta determinación de que vi que él hace unos libritos en miniatura, pequeñísimos, de la palma de mi mano. Yo creo que empieza haciendo libros que tienen que ver con su papel del líder religioso, que son modos de oración, que son reflexiones y profundizaciones de las Sagradas Escrituras para compartir. Pero llega un momento que decide escribir sus memorias. Y entonces aquí es como el centro de tu pregunta, porque esas memorias se convierten en el texto más antiguo literario de un judío en América, ¿no? En donde va contando. Y él lo hace, me parece como una especie de autoficción, como entenderíamos hoy en día. Quiere narrar cómo Dios lo salva a él y a su familia, a su comunidad, 25 veces de la muerte. Y se lo quiere mandar, estas memorias, a sus dos hermanos que sí lograron escapar. Se van desde Ciudad de México. Primero estuvieron 2 años encerrados en una casita en Tlatelolco, escondidos, y en algún momento logran escapar y se van hasta el puerto de Caballos, que estaba en Nicaragua, hoy quedaría en Honduras, y de ahí parten de nuevo a Europa a tratar de negociar la salvación de la familia. Están un tiempo en España y luego van a Italia y posteriormente uno de los hermanos a Salónica. Y entonces, bueno, estas memorias. Y bueno, yo me podría imaginar, Luis de Carvajal el Mozo vivió 2 procesos de Inquisición. Y una vez que se salvan del primero, le dan una penitencia, o sea, ellos no cabían en las cárceles, solamente había 19 celdas. Entonces llevaban la cárcel consigo porque llevaban unos especie de sanbenitos, que eran como unos chalecos, digamos. Todo el mundo sabía que eran penitentes. Le asignan una serie de trabajos. Empieza en San Hipólito trapeando pisos, que él decía que trapeaba con sus lágrimas, hasta que el rector del primer colegio de América, el Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco, un colegio erguido para la nobleza indígena, en donde se enseñaba en 8 idiomas, 5 lenguas prehispánicas, 3 europeas, y el rector, que fue posterior a Fray Bernardino de Sahagún, se da cuenta de este chico y dice: voy a ver cómo podemos hacer para que sigas haciendo tu penitencia, pero siendo mi secretario particular, ¿no? Y entonces le da las llaves de la biblioteca. Y yo creo que esta fue la época más feliz en la vida de Joseph Lombroso, encerrado en aquella maravillosa biblioteca, leyendo, pudiendo descubrir estos libros que eran prohibidos para todo el mundo, libros que tenían que ver con su devoción, con su rol como líder judío de su comunidad, y ahí empieza a hacer estos libritos. Entonces, claro que yo también muestro en la novela esta fascinación, el olor a los libros, el estar en la madrugada escondidas a la luz de la vela, escribiendo, y de alguna manera, Mónica, pues la palabra resistiendo al olvido. ¿Por qué? Porque hay más de 100, hoy hay más de 100 metros lineales en los archivos de la Inquisición en México, muy bien conservados, un montón de interrogatorios a muchas personas, muchas familias. Y ahí los Carvajal es una más, pero Luis de Carvajal trascendió eso, digamos que él contó su historia. O sea, nos dejó estos libros de modo de oración que nos permiten ver cómo su corazón, su espiritualidad, su relación con Dios, con las escrituras. Tenemos todos los interrogatorios en donde los inquisidores lo están cuestionando y también cuestionan a todos los que lo rodean acerca de él.
pero luego tenemos este libro, que está hecho como un libro y pensado y corregido a mano y tal, que es esta belleza, estas memorias. Y entonces, pues tenemos todas estas miradas, ¿no? De su interior, de las aventuras, de lo que otros decían de él, pero sí esta conciencia de voy a contar esta historia como un libro y lo hace el libro, ¿no? Y bueno, Pero, pues eso es lo que permite que casi 5 siglos después descubramos este tesoro en una casa de subastas en Nueva York, ¿verdad? tenemos Olvidarás el fuego, el libro de Gabriela Rivera del que estamos hablando ahora. Una de las cosas que más conmueve en este libro es el éxodo del pueblo sefardí y continuar a un destino que pareciera ser, no hay un país todavía que los pueda absorber. Eh, ¿Cómo viste esas criaturas, digamos, tan perseguidas, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Ay, pues eso es una historia, muy actual, muy dolorosa, muy entrañable. Este, es una nación peregrina, digamos, es un pueblo peregrino que pues que lo expulsan o nos expulsan de España después de 1400, 1500, no sabemos, muchísimos siglos, igual que se expulsó a los musulmanes meses antes. Hoy en día, bueno, he de contarte que mientras yo escribía la novela, yo me fasciné por Luis de Carvajal el Mozo desde los 90, vi en un cuento, y en 2017 que leí la nota de que sus memorias habían aparecido y vi todo aquello, las migraciones, la intolerancia, la lucha de poder, los intereses, las familias, dije, bueno, pues esta es una historia que es una historia de hoy. Em, Sin embargo, ya se me fue lo que te No, estaba hablábamos precisamente del pueblo sefardí y diciendo. decías tú que era un problema muy actual, digamos, ¿no? Y a ¿Cómo dónde es iba eso? con eso, Mónica, también es que o sea, a mí me atrapa esta historia, empiezo a investigar, empiezo a escribir, y de pronto, o sea, esto vino después, este proceso en donde aquí particularmente en el noreste muchas personas han tramitado su nacionalidad española o portuguesa por origen sefardí. Entonces, esto tiene un poco que ver también con esta pregunta que haces, porque resulta que en México hará un par de años ya iban más de 22,000 personas tramitando esta nacionalidad. Pero bueno, en realidad el 25% de la población del siglo XVI que iba llegando de Europa eran judeoconversos, criptojudíos. Entonces, en realidad es una herencia que está en Veracruz, en Hidalgo, en Ciudad de México, ni se diga, la primer gran comunidad judía, desde Zacatecas, Oaxaca, Mérida, Puebla. Hoy sabemos que detrás de muchas de estas fundaciones fueron hechas por judíos, porque y en general en América, no nada más en México, porque también era una manera como de conseguir los permisos y cuando convencían a los monarcas, ellos decían, ok, va, no necesitas, en algunas veces exentaron esto de presentar el certificado de limpieza de sangre. Entonces, bueno, era una manera, entonces, realmente muchas de estas fundaciones están hechas por sefardíes. Por supuesto, el trazado de caminos, de rutas que seguimos, marítimas, terrestres, y bueno, hay un gran legado cultural, gastronómico, de costumbres, de tradiciones, que después de 4 o 5 siglos hemos olvidado de dónde vienen, hemos olvidado que teníamos que recordar algo. Es que a lo mejor hace varios siglos sabían que había que recordar algo, pero ya somos como la generación que se olvidó de que algo teníamos que recordar. Fíjate, hay personas de 75 países tramitando la nacionalidad española por origen sefardí. Pues esta diáspora no nada más fue a México, Perú, Estados Unidos, Canadá, o sea, o Portugal, Holanda, sino que fue a todo el mundo, ¿no? Y bueno, hoy decimos cosas, usamos dichos, a veces desde cómo trabajamos, cómo estamos en familia, con muchas cosas que
no sabemos a veces de dónde vienen. El norte en particular, pues fue una zona muy pequeña, muy aislada, en donde quizás se quedó de manera más concentrada o más estas costumbres, estas tradiciones. ¿Por qué? Pues porque en el caso, por ejemplo, de Monterrey, donde yo estoy ahora, realmente no creció sino hasta el siglo XX. Era acá un pueblo, una serie de pueblos, y hoy vemos que muchísimo de lo que hacemos, somos, comemos, decimos, cómo trabajamos, cómo ahorramos, como todo, pues es una tradición, una suma de tradiciones judías y bueno, y multiculturales, pero sí hay mucho de sefardí. Ujú. También es cierto que la Iglesia Católica, que es un tema muy actual, digamos, eso se opone a muchísimas otras religiones, probablemente ahora esté un poco tranquila, digamos, pero me parece que desde esos tiempos la Iglesia prácticamente gobernaba, prácticamente decidía lo que había que hacer y con ello, por supuesto, matar a Luis de Carvajal a los 29 años, ¿no? Así es. Ay, pues este es un proyecto que está muy ligado al tema del poder de la corona. Pues la historia de la Inquisición empieza en Francia en el siglo XIV para expulsar, para acabar más bien con la herejía de los cátaros. Si alguien leyó la novela de Rosa Montero, La historia del rey transparente, ahí se perfila, ahí se ve muy bien esta persecución. Sin embargo, esta Inquisición la importa España para servir a su proyecto de unificación y de expansión y de poderío y la modifica. Es una inquisición, ya no es la original y es una inquisición con la que ni siquiera el Vaticano está de acuerdo. Por ejemplo, el Vaticano seguía recibiendo a los judíos porque además pues eran sus financieros, eran sus Ujú. médicos. Ellos estaban en contra de esto. Y la Inquisición se fue volviendo tan poderosa y tan absurda y tan terrorífica que incluso llegó a procesar a emperadores y llegó a censurar hasta bulas papales, o sea, realmente se volvió como fuera de todo. Y ahora, la corona española, en el momento que está la novela, lo que hacían era que era como un brazo más de su poder y entonces lo que hacían era que detenían a alguien, lo que ya sabemos, no sabes por qué estás aquí, de Ujú. entrada te embargamos todo, porque pues en el fondo ese era el negocio, ¿verdad? Vamos a embargar los bienes y a ver cómo, te vamos a poner un abogado, pero el abogado pues es un sacerdote que solo va a tratar de convencerte que digas lo que hay que decir. Y luego em, va siguiendo y y bueno, a ver, déjame. eh, Lo que sí es cierto que yo siempre te cito cuando te hice la primera nota, la primera entrevista en que tú decías que era como una inquisición mexicana también, ¿no? Y en ese contexto, poder determinar qué cosas sabía de México y qué cosas sabía de la iglesia, de la colonia, sobre todo para ver cómo evolucionó la iglesia en México, que ha sido sí, muy distinta a cómo evolucionó la iglesia católica en otros países, ¿verdad? claro. Sí, este brazo operaba, haz de cuenta que detenían a la persona y luego la enviaban a la Inquisición. Por eso aquí se ve en la novela cómo a don Luis primero lo mandan a las cárceles reales. Esas son unas cárceles y tienen un tribunal. Y como decían, bueno, es que a él lo quiere mucho la corona, lo quiere mucho Felipe II, no le va a pasar nada ahí. Y entonces estaban tratando de ver cómo mandarlo a que lo procesara la Inquisición, a estas otras cárceles secretas, que es donde inicia la novela. Y entonces aquí lo procesaban y luego hacían una cosa muy loca que era como para lavarnos las manos. No era la iglesia quien mataba a las personas, aparentemente nunca lo fue. O sea, ellos los interrogaban, que claro que pues allá había tortura y todo, y una vez que eran declarados culpables, los devolvían a que quien ejecutara fuera la corona, fuera el gobierno y no la iglesia. Bueno, esto es para como acabar de explicar
lo que estaba explicando antes. Y bueno, pues sí, claro, una cosa era lo que estaba ocurriendo aquí en la Nueva España, otra cosa era lo que se dictaba en España, y esto creo que ha quedado también, mucha gente ha podido percibirlo hasta en las series, ¿no? Estas series de Isabel, Carlos V, todas esas, en donde están allá del otro lado del mar diciendo que, este, que no se esclavice, están diciendo que hay que respetar a las personas, o sea, una serie de cosas que son súbditos de la corona, pero lo que ocurría en la práctica pues no tenía nada que ver con lo que ellos estaban ordenando allá. Claro, también sus ordenanzas eran muy ligadas a la censura. Hace rato que decías en el tema ideológico, por ejemplo, cuando la gente se subía a un barco, llegaban y inspeccionaban el barco. El tema de los libros, ¿qué libros van? O sea, no podía ir nada que aludiera a la imaginación. Por ejemplo, las novelas estaban prohibidas. No podías ni escribirlas, ni traducirlas, ni tenerlas de adorno en tu casa. Esto se inspeccionaba en los barcos, que no vaya nada relacionado con la imaginación. O sea, este terror a podernos plantear otras posibilidades, otras formas de ser, este otro mundo mejor, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, en el confesionario era lo mismo, ¿no? Hay libros en su casa, había que devolverlos o podías también decir, fulanito, fui a su casa y tiene un libro, ¿no? Entonces, este tema luego el tema de la Inquisición también, ahorita que lo dices, había todo un sistema de espionaje, o sea, la Inquisición era como esta participación ciudadana que queremos tener hoy en día, en donde tú tienes que ver que el parque que está frente a tu casa esté limpio, y ¿no? Bueno, de tal manera que eran los familiares del Santo Oficio, y entonces eran como ser el amigo del museo, ¿verdad? Bueno, pues eran los amigos de la Inquisición. Entonces esta gente siempre estaba al tanto, espiando, ¿no? Y esto es lo que sucede con unos de los grandes odiosos en la novela, que es Juan Morlete. Digo, son personajes que vivieron y que eso hicieron, ¿no? Y no importa que él está en la Nueva Vizcaya, allá en la zona de Saltillo, pero cómo está todo el tiempo puesto de acuerdo con quien está en Ciudad de México, que es el fiscal Eugenio de Salazar, bueno, este familiar del Santo Oficio finalmente lo que hace es estar acusando. Y estos que actuaban como amigos de la Inquisición, es terrible. Hacia el final vamos viendo un poco esta función de que va a haber un auto de fe y entonces ellos una noche antes hacían una especie de una como dicen ahora, y se reunían alrededor de la Inquisición y estaban comiendo rico y estaban platicando y estaban como una especie de tertulia en la calle porque ya va a ser el auto de fe. Y pero a la vez estaban de alguna manera como cercando el edificio para que nadie fuera a escapar, ¿no? Entonces, como totalmente sistema muy perverso, muy de humor negro, muy horrible, esta manera de espionaje, ¿no? Y una manera también de establecer el principio de la sociedad, ¿no? La sociedad hoy pareciera ser que es una sociedad del futuro, pero si uno la mira realmente a lo largo de la historia, en realidad no hemos avanzado tanto. No, sí tenemos la tecnología, tenemos un celular, tenemos unas cámaras, pero en realidad seguimos manteniendo esa idea racista, esa idea, además, acusatoria todo el tiempo del otro, digamos, ¿no? Claro, somos iguales, estoy totalmente de acuerdo, nada más la tecnología ha cambiado, pero lo que nos mueve, lo que nos preocupa o este sentido de territorialidad y de intolerancia con el otro, bueno, eso permanece intacto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso, bueno, es mucho más fácil para los gobiernos autoritarios pues manejar estas culturas en donde todos son idénticos y nadie cuestiona nada. Por eso es que en 1492 el edicto es contra los árabes, o contra el pueblo musulmán, luego fueron los judíos, pero también este tema de la gramática de Nebrija no es gratuito que sea en 1492, porque también había que unificar las palabras, ¿no? Y luego, bueno, ya toda esta censura que te comento de los libros, pero por ejemplo también para poder embarcarse había que tener unos tarjetones, por ejemplo, si te habías
confesado, tenías que confesar, o sea, todo llevabas así como un registro, ¿no? Como llevar un pasaporte, como ahora la vacuna, si ya tienes varias dosis y hay que traerlas si vas a cruzar una frontera, bueno, igual si te habías cruzado los viernes y habías hecho el ayuno y todo. Entonces sí había sistemas de control, eh, pues muy absurdos, que creo que Ujú. algo de eso se ve, esto tan absurdo, por ejemplo, pues estos inquisidores que están en la novela, que son reales, aparte tenían nombre terrible, Lobo Guerrero, eran doctorados, ¿no? Y el otro, el señor Peralta, de alguna manera yo puse, bueno, encontré una carta en donde uno de ellos escribe a España para decir que este hombre, este joven es digno de compasión, y así compasión escribe con doble S, ¿no? Entonces dices, a ver, si este hombre se está jugando su puesto para escribir esta carta, viendo a ver si se le puede conceder el perdón, es que en el fondo no lo quiere matar, en el fondo está dudando, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, si es que todo este juego de poder, pues no tiene nada que ver más que con los intereses de la política humana, porque ellos, en el nombre de Cristo, a ver, Cristo fue un judío, que nació judío. Dice, o sea, si María y José estaban buscando posada y no encontraban, era porque era el Hanukkah y estaba todo muy lleno, y luego llevan a presentar al niño, porque es un niño judío, que pasó, y luego lo matan por ser judío y hacen un castigo ejemplar, como están haciendo ellos con Joseph. Entonces, si ellos siguen las enseñanzas de una persona que nació, vivió y murió como judío, y con ese pretexto van a matar a un judío. O sea, como que todo es muy absurdo. De todo Sí. que ven es un buen hombre que no le hace mal a nadie y que además su familia es muy querida. O sea, quienes juntan todo el dinero para que le liberen y todo son los vecinos, porque Francisca visitaba a todo el mundo y si estabas enferma les llevaba caldo de gallina. Eran muy queridos por su comunidad. Qué increíble. Entonces, sus vecinos, sus conocidos, o sea, nadie andaba diciendo que, o sea, digo, aparentemente eran este, cristianos, pero, o sea, para la gente eso no importaba, o sea, ellos eran buenas personas, eran personas de bien, entonces, sí, realmente es muy absurdo. A lo mejor cuando leemos historia o periodismo y como las personas llevan etiquetas, hereje, judaizante, pues eso está deshumanizado. Y en una novela tú puedes ver que es una persona que trabaja, que se levanta temprano, que cuida a sus hijos, que no hace daño a nadie, que, o sea, ¿no? Ya las Nas, etiquetas son las que vienen a hacernos daño, ¿no? es cierto. Nancy Tames dice Gaby Rivero, gran escritora, saludos desde Monterrey. Tú estás ahora en Monterrey. Mapi Álvarez dice, terrible la Inquisición, estuvo una exposición en el obispado hace varios años, no aguanté a verla y leer sus métodos tan sádicos y tuve que salir. Saludos y felicidades por tu nuevo libro, querida Gaby. Una de las cosas que también pienso con respecto a este libro esta historia estuvo censurada durante muchísimos años, o guardada, o ignorada y tal. Y también pienso yo qué importantes son los novelistas, qué importantes son los escritores, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que acaba de pasar con Salman Rushdie, que pensaba yo, bueno, si Luis de Carabajal fuera, no sé, más popular, no sé, probablemente qué cosas te hubieran pasado, qué cosas pasan con los escritores cuando sacan o cuando reflexionan sobre la historia, sobre esto, sobre lo otro, qué incómodo pone a cierta gente, ¿verdad? Así es. Por un lado, hablando un poco de lo que comentó Mapi, eh, también he de decir que los museos de Inquisición que hay en nuestro país, y me imagino que en el mundo, a veces obviamente son como un culto al morbo, porque yo una Uh-huh. vez entré a uno que está en Guanajuato, y donde entré y empiezan a hablar que 15 cuántos, 70 40 no sé cuántas formas de tortura. Bueno, para empezar, entran y entran niños y todo, y uno dice, no, 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 vámonos, o sea, que van a hablar, Claro. no, yo ignoro a mis hijas, me salí.
Y cuando hice la investigación tal cual de qué pasaba con la Inquisición, que está frente a Santo Domingo, digo, adentro del Palacio de Medicina de la UNAM, ahí estuvo el Palacio de Inquisición. Y las cárceles secretas que yo describo en la novela son anteriores a ese edificio, pero quedan ahí dentro. Entonces, ya siguiendo como la investigación del edificio y de cómo operaba la Inquisición, pues realmente en México, en Nueva España, se utilizaron tres formas de tortura. Entonces, cuando uno ve esos museos, uno podría pensar, digo, no, obviamente que no se justifica que hubieran utilizado ninguno, pero son tres, no 70 ni 40, o sea, estos museos como que agrupan son al morbo, a la barbarie, ¿no? Bueno, eso nomás para aclarar, y bueno, son las tres formas que yo pongo en la novela. Ahorita hablabas también de cómo esta historia ha sido callada. Sí, Mónica, este es otro tema que tocaste. 3 siglos, o sea, son casi 3 siglos de Inquisición. Hay que pensar que Miguel Hidalgo, que es el héroe de la patria, fue procesado por la Inquisición. O sea, acabó encarcelado, también lo torturaron, borraron sus huellas, lo excomulgaron, ni siquiera el héroe de la patria se salvó. 3 siglos no es ni lo que llevamos después de la independencia, o sea, es una historia larguísima de la que no se nos habla. Es una historia que, como dijeron los inquisidores, ¿no? Que sea quemado vivo y en vivas llamas de fuego hasta que se convierta en ceniza y de él no haya ni quede memoria. Y bueno, esto fue para todos, o sea, por eso el libro también se llama Olvidarás, como una orden en imperativo. El fuego, pues porque por un lado el fuego es como esta vida, no nada más es la zarza de Moisés, sino es el fuego inicial, la sabiduría, la calidez, el amor, o sea, todo lo que tiene, de todo lo que alude el fuego, pero luego también olvidarás el fuego de la hoguera que te quemó y la Que te violencia. mató, claro, claro. Tiene muchas connotaciones, y sí, definitivamente es una historia callada, como hay muchas otras historias calladas de los muchos Méxicos que nos conforman, pero pues en la escuela nos enseñan Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, bye. Y esa es la historia para todo el México, que es un México tan diverso, con tantos Méxicos y tantas raíces culturales, ¿no? Ahora te voy a preguntar sobre el tema de la educación, precisamente de la historia, pero antes quería leer un mensaje de Aldair Neri Alcántara que pregunta cuáles serían las principales consecuencias que nos dejó la Inquisición y que persisten hoy en día. Muy interesante la pregunta, creo yo. Pues, ahí está alguien de las que están participando para esta rifa de Sí. Olvidarás el fuego. Pues es una pregunta muy buena, incluso para sentarse a pensar, este, porque bueno, se puede responder desde algo muy puntual externo, ¿no? De ciertas tradiciones o costumbres, pero luego también me quedo pensando en que la Inquisición dejó también como cuando dicen, ¿y cuál es el efecto secundario de un medicamento, no? Claro. Y en estos efectos secundarios puede haber muchas cosas, o sea, por ejemplo, el tema de que ciertos grupos, a la fecha, o en ciertas zonas del país, la gente es más reservada. Esto de que la gente no cuenta, ¿no? De que hay cosas que no se cuentan. Como dicen, es que la ropa sucia se lava en casa, no andes contando, ¿no? Y en cambio hay familias donde todos platican todo, aunque jamás te hayan visto, y te cuentan todas las intimidades. Y hay grupos donde no, o sea, entonces, por ejemplo, culturas en donde por un lado, quizá a lo mejor no hay mucha religiosidad católica, o la religiosidad se lleva en casa, pero no van a misa, o, o a lo contrario, culturas muy mochas, en donde también el ser mocho, que ahora no saben por qué son mochos, que se deriva de una lucha por sobrevivir, ¿no? Porque reafirmar lo contrario era un salvavidas, ¿verdad? Tratar de ser un católico recalcitrante, ¿no? Más papista que el Papa, como dicen. Entonces,
Pues no sé, yo creo que hay desde efectos secundarios, digamos, así como quizá más evidentes, hasta cosas que a lo mejor quedaron más como en el inconsciente. No sabemos bien de dónde viene ser reservados O desconfiados también, ¿no? O desconfiados también, ¿no? Ahora, tú hablaste de la educación y yo hablo con muchos escritores, con muchos historiadores, en donde hablan precisamente de la educación, de lo pobre que es. Ustedes se reúnen con la SEP, ¿cómo harían una materia de historia, no solamente en la primaria, también en la preparatoria y también en la facultad, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo se revertiría todo lo que está pasando a nivel de educación en México? Ay, Mónica, pues no sé cómo responder esa pregunta. Bueno, para empezar, yo no me reúno con la SEP, pero sí jugar a la hada madrina, ¿verdad? Yo admiro tanto, tenemos una profesora de historia, o sea, yo sigo en clases de historia, me fascina, acá en Monterrey, que se llama Ana Portnoy, no sé si la conoces, No, educadora, profesora. Bueno. Cuando la descubrí en la prepa, porque fue mi maestra en la prepa, bueno, es una maestra así, de que sonaba la campana y decías, chin, sonó la campana. Pero hasta que llegué a escucharla a ella, pues la historia para el 99.99% de las personas es algo aburrido, porque son una serie de nombres y fechas que se machetean un día antes de del examen y luego allá se les olvidó pero pues eso es un poco también quizá como transmitir el gusto por la lectura, ¿no? Que mucha gente odia la lectura, claro. el tema de volverlo obligatorio o prohibido o como algo sinónimo de perder el tiempo. Entonces yo creo que el tema de la historia, para empezar, tendría que interpretarse como algo que tiene que ver con tu vida de hoy en día, o sea, como o sea, que tú eres un niño en la primaria, o sea, que tiene que ver eso que estás aprendiendo contigo. Exacto, una de las cosas que yo que quería Algo que comentarte se era precisamente esto, que la historia está totalmente sacada del contexto de las otras materias, cuando en realidad historia, literatura, historia y castellano deberían ser la misma materia, me parece. ¿No lo crees así? sí, claro que sí. Una narrativa, unos cuentos, algo que Claro, tenga que ver contigo, con personas como tú, si eres niño, si eres adolescente, claro, y estas disruptivas. Y creo que en ese sentido, pues la literatura sí nos permite como zambullirnos y vivir eso y sentirlos tan cercanos y bueno, la gente que ha leído, así me dices que tengo pesadillas y de pronto se preocupan por lo que están viviendo los personajes o están leyendo en un avión y de pronto gritan y el vecino pues qué le pasa. O sea, realmente no quiero que se termine porque ya sienten que es su familia también, ¿no? Están viviendo esto. Entonces yo creo que eso sería fascinante, que los niños y los adolescentes y los jóvenes sintieran así la historia. Pero mucho tiene que ver, pues obviamente, de los maestros. El maestro hace toda la diferencia, el profesor, cómo lo transmite, claro, no, claro, qué actividades pone, no nada más es ponerte a contar, porque los chavos están en el celular, claro, están en la computadora como que están tomando notas, pues están jugando juegos claro. con el de al lado. Entonces, más bien, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer para que los chavos, no sé, se encarnen un personaje y se disfracen y hagan debates en clase? Yo no sé, ¿verdad? Pero algo que tengan que hacer y conectar con su momento, ¿no? Bueno, la última pregunta, me encantaría seguir hablando contigo, me encantaría seguir ofreciendo esta charla con una gran escritora para el Cazul. No sé si Eloísa no dice nada en contra, creo que Mapi Álvarez y Aldair Neri Alcántara son las ganadoras de los dos libros, Olvidarás el fuego de Gabriela Riveros. Agradecemos muchísimo una tu venida aquí. Y la última pregunta que yo quería hacerte, si tú piensas que esta es tu gran novela. Es raro preguntarte eso, pero no sé. ¿Cómo Pues lo ves tú? yo, la verdad es que a uno le pasa que los libros son como sus hijos, ¿verdad? Todos son distintos, todos ocupan un lugar especial. Eh,
Fíjate que yo como la mamá de ellos, yo creo que Destierros y Olvidarás el Fuego, para mí que digo, o sea, en el proceso de creación y tal, yo las percibo igual. Igual. En en cuanto a la propuesta estética, de bases narrativas, de trabajo, tal, definitivamente, o sea, quien me esté escuchando van a decir que no, porque definitivamente el tema ha causado mucho más curiosidad, interés, lectores, incluso a nivel internacional, ya lo están comprando en otros países, porque pues hoy en día con las compras en línea lo pides y te llega en una semana, gente de Israel, de España, Canadá, Sudamérica, está. ¿Por qué? Porque esa historia tiene que ver, todos tenemos un cachito de esta historia, Claro. cultural o de manera de sangre o de como lo quieras ver, todos tenemos un pedacito. Entonces, yo siento que desde la perspectiva del lector, claro, esta novela ha llamado mucho más la atención. Desde mi perspectiva, yo creo que ambas novelas tienen una construcción, una propuesta estética, una construcción ya madura, porque pues antes escribí muchas otras cosas, este, y yo no, yo las veo como que una es un universo literario y la otra es otra, pero este, no sé, yo las compongo como que, sí, digo, los lectores a lo mejor no están de acuerdo, pero yo creo que, no sé, digo, no sé qué, creo que son muy distintas. Bueno, son parecidas en cuanto a esta conformación estética, la multiplicidad de voces, la polifonía, la prosa, la poética, la música, en eso sí. Pero en cuanto al interés por parte del lector, sí, son historias distintas. Muchísimas gracias, ha sido un honor tenerte en nuestras entrevistas. Gracias Eloísa, gracias Guadalupe Alonso, gracias Cazul. Y bueno, hasta la próxima, que vamos a hablar precisamente de Michel Houellebecq, el 31. Olvidarás el fuego, de Gabriela Rivero. Muchas gracias. Gracias, Mónica, gracias, Eloísa, gracias, Cazú.